Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat. Shalom. En esta ocasión vamos a intentar un breve resumen con comentarios de la porción Observa. Comprende el libro de Deuteronomio desde el capítulo 11, verso 26 a capítulo 16, verso 17. Habrá referencias al libro de Isaías y a otras referencias. En este día tan especial que el Todopoderoso comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Allí nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el séptimo día, y lo declaró sagrado. Amén. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta breve oración. Eterno Padre, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, Padre Celestial, protector y redentor de Israel, te pedimos paz para Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y victoria para los defensores de nuestra tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concédeles la victoria, corónalos con salvación y victoria. Extiende la paz y el júbilo duradero sobre la tierra de Israel. Amén. Igualmente le pedimos que nos acompañe en esta breve oración.
Eterno Rey, Elohim de Abraham, tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de la creación. Es la primera entre nuestras festividades y también nos recuerda nuestra salida de Egipto, porque a nosotros, al pueblo de Israel, le revelaste la Torá, le concediste el amor del reposo del Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel que apartó el Shabbat. Amén. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Baruch Hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayen, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayen, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Muy bien, alabado el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torá. Amén. Comenzamos entonces este breve resumen con comentarios de esta porción. Listo. Nos dice así el texto. Nota, re significa observa. Es una palabra más fuerte que Shema. Shema habla de oír y obedecer. Re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. En el capítulo 11, verso 26 al 28 vemos lo siguiente. Observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim que os ordenó hoy. Y la maldición si no escuchas los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros baales que no habéis conocido. Y comentamos, el Todopoderoso presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Esta es una clara evidencia de que el hombre, el ser humano, fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta porción empieza con la palabra re, observa.
La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada cual, cada persona, cada ser humano tiene la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Sí, uno. Parece que está apagado el micrófono. Sí. Vamos a comenzar de nuevo. Listo. Re significa observa. Es más fuerte que Shema. La palabra Shema habla de oír y obedecer. La palabra re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, con los ojos del corazón. Sí, 1, 2, 1, 1. Sí, estamos comprobando el sonido. Muy bien. Comenzamos con los versos 26 al 28 del capítulo 11. Nos dice lo siguiente. Observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Todopoderoso, vuestro Elohim, que os ordeno hoy. Y la maldición si no escuchas los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros baales que no habéis conocido. Comentamos. El Todopoderoso presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el ser humano fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta porción empieza con la palabra observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y para tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada ser humano tiene la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece, la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. En base de este versículo, los sabios afirman, todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Pasamos al verso 29 y nos dice, y acontecerá que cuando el Todopoderoso tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Eibal. Comentamos. Esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. La bendición y la maldición no están ligadas a esta o aquella montaña. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña.
sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. Verso 30. ¿No están ellos al otro lado del Jardín, más allá, hasta la puesta del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en Araba, lejos de Gilgal, junto a las planicies de Moreb? Las dos montañas, Gerizim y Eival, con toda probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres. Aunque hubo rabinos como Eliezer que hablaron de dos colinas justamente en el otro lado del Jardín. Toda vez que aparece la palabra Ajarei, traducida como detrás, tras o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Ibal tiene 940 metros sobre el nivel del mar, está al norte. El monte Gerizim tiene 880 metros sobre el nivel del mar y está al sur. En el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Shechem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre norte, sur, este y oeste. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar. Eso lo puede confirmar en Génesis 12, 6 al 7. Y aquí fue sepultado Joseph. Consúltelo en Josué 24, 32. Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Eival, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén. Al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante. Más allá está la montaña escogida por el Todopoderoso, el monte Sión. En Juan 4 hay una discusión religiosa entre el Mesías y una samaritana sobre el lugar de adoración. En ese caso, la palabra adoración tiene que ver con el culto de los sacrificios. Los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido como el monte donde el Todopoderoso iba a poner su nombre y siguen sacrificando animales allí. Capítulo 12, versos 2 al 3, estamos en un breve resumen con comentarios de la porción Observa. Nos dice los versos 2 al 3. Destruirás completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus baales, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demolerán sus altares, quebraréis sus pilares, quemarás a fuego sus árboles de culto, derribarás las imágenes talladas de sus baales, borrarás su nombre de aquel lugar. El texto habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los baales falsos. Contrasta con el verso siguiente que dice: no procederán así con el Todopoderoso vuestro Elohim. Esto indica, en primer lugar, que no se puede servir al Todopoderoso de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Todopoderoso en cualquier lugar, sino en el lugar que el Todopoderoso elige. No tenemos derecho a destruir idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, la cual fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido dados, pero no sobre otros. Verso 5 nos dice: sino
que buscaréis en el lugar en el que el Todopoderoso vuestro Elohim escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Hay un lugar específico que el Todopoderoso ha escogido para poner allí su nombre. En ningún lugar está permitido hacerle sacrificios encendidos, en ningún otro lugar. La tienda de la morada estuvo en los lugares siguientes: en Gilgal 14 años, en Shiloh 369 años, en Nov 13 años, en Gibón 44 años. Tuvo en esos lugares en un total de 440 años. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que la tienda de la morada fuera erigida en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto. Durante los 14 años de conquista, cuando la tienda de la morada estaba en Gilgal, estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 369 años, cuando la tierra de la morada estaba en Shiloh, estaba prohibido. Durante los 57 años, cuando estaba en Nob y Gibón, estuvo permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliyahu hizo en el monte Carmel. Allí recibió permiso especial del Todopoderoso con el fin de hacer volver al pueblo al Todopoderoso. El templo de Shlomo permaneció 410 años. Así que comparando, la tienda de la morada duró más tiempo que el mismo tiempo de Shlomo. Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moisés, tenemos que preguntarnos, ¿dónde en la Torá de Moisés encontramos el lugar escogido por el Todopoderoso para poner allí su nombre permanentemente? Hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén en el Humash. El primero se encuentra en Génesis 14:18. Génesis 14:18, allí se habla de Malquisedec, que era rey y sacerdote de Shalem. Shalem es el mismo lugar que Sión, es decir, Jerusalén. Vamos al Salmo 76:2, allí dice: en Shalem está su tienda de reunión y en Sión su morada. Y en el Salmo 110, el Todopoderoso ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. El Mesías tendrá el ministerio de Malquisedec, de ser tanto rey como sacerdote, como lo era Malquisedec. Eso significa su nombre. El segundo testimonio que tenemos en el Humash de un lugar escogido por el Todopoderoso para poner allí su nombre permanentemente se encuentra en Génesis 22. Allí se habla de la atadura de Yitzhak sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moría. Malki significa rey. Sedec significa justo o sacerdote. Puede ser. Génesis 22:14 nos dice: llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Todopoderoso mostrará. Iré. Como se dice hasta hoy, en el monte del Todopoderoso lo mostrará. Iré. La versión Onkelos en Génesis 22:14 nos dice:
Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Todopoderoso, aquí las generaciones futuras adorarán. El lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac fue un lugar escogido por el Todopoderoso, y esa verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes. De esta manera se sigue reconociendo hasta hoy que en ese lugar el Todopoderoso lo mostrará. ¿Mostrará qué? Mostrará el eje de todo el plan de redención, la muerte del Cordero. En ese lugar murió el Mesías como sustituto para todos los hombres. Y así el Todopoderoso mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador sus pecados. Existe una conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Malquisedec. Abraham llamó ese lugar Ire, Malquisedec lo llamó Shalem, que significa completo, sano, terminado. Si se juntan estas dos palabras, se puede formar el nombre Jerusalem. En los textos hebreos más antiguos no aparece la yud al final del nombre de la ciudad. Eso confírmelo en Josué 10:1, donde aparece el nombre Jerusalem por primera vez. Luego vemos cómo el nombre del lugar cambió a Jerusalem, como en plural, como si fuera en forma dual. ¿Será que el Todopoderoso así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Jerusalem, una terrenal, otra celestial? Confirmé Revelación 3:12 y 21:2. Salmo 132, 1 al 5 nos dice, cántico de ascenso gradual, acuérdate, Todopoderoso de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Todopoderoso y prometió al Todopoderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para el Todopoderoso, una morada para el Todopoderoso de Jacob. En el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Malquisedec y vio la muerte y resurrección del Hijo, fue luego edificado el templo de Salomón. El segundo templo que estuvo en pie cuando el Mesías fue enviado al mundo, y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo. Salmo 132 nos dice, versos 13 al 14, porque el Todopoderoso ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. David fue el instrumento que el Todopoderoso escogió para finalmente fijar el lugar de culto escogido por el Todopoderoso. El monte Sión fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Todopoderoso. Capítulo 12, verso 7 de Deuteronomio nos dice, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Todopoderoso vuestro Elohim, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Todopoderoso vuestro Elohim os ha bendecido. El momento de sentarse a la mesa fue creado por el Todopoderoso para poder estar delante de él. En Jerusalén el pueblo aprendió cómo se debe sentar y comer delante del Todopoderoso. Por eso la mesa en la casa de un israelita y judío es un lugar sagrado, considerado como un altar. Un israelita no se sienta sobre una mesa.
La mesa es un lugar de encuentro con el Todopoderoso para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar al Todopoderoso en una comunión familiar. Verso 9. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Todopoderoso vuestro Elohim os da. Hay una nota. El lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. Versos 10 al 11. Cuando crucéis el Jardín y habitéis en la tierra que el Todopoderoso vuestro Elohim os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que el Todopoderoso vuestro Elohim escoja para morada de su nombre, la Torá establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el Todopoderoso. Vemos en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yehoshua, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera paz de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta el tiempo del rey David, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel. Segunda de Samuel 7, 1 al 2 nos dice: Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Todopoderoso le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Elohim mora en medio de cortinas. En Primera de Crónicas 21 al 22 se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado al norte de la ciudadela de David. Pero aunque el rey David tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Shelomo fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica. Primera de Crónicas 22, 8 al 10 dice: Pero vino a mí la palabra del Todopoderoso diciendo: Tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Shelomón será su nombre, y sus días daré paz y reposo a Israel. Desde entonces, Jerusalén, Yerushalayim, es el lugar donde el nombre del Todopoderoso es fijado para siempre. Y es allí donde el Hijo de David y el Mesías muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo. Vamos a Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será hijo del Altísimo, y el Todopoderoso Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Capítulo 12 de Deuteronomio, verso 12 nos dice: Os alegraréis en presencia del Todopoderoso vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. En la presencia del Todopoderoso hay alegría. Si tú no experimentas alegría en tu oración o cuando te reúnes en tu congregación,
Algo está fallando. No estás muy cerca del Todopoderoso. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Al tener contacto con el Todopoderoso en el Espíritu recibimos mucha alegría. Versos 16 y 23 nos dice: solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. 10 veces se menciona esta prohibición en la Torá para los hijos de Israel. En Levítico capítulo 3, capítulo 7, capítulo 17, capítulo 19. En Deuteronomio capítulo 12, capítulo 23, 24, 25 y capítulo 15, verso 23. Hay 3 cosas principales que hay que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer para los israelitas. 1. No puede ser un animal enfermo. 2. No puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. 3. Tiene que ser totalmente desangrado justo después del degüello. Capítulo 12, 17 al 18. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Todopoderoso tu Elohim, en el lugar que el Todopoderoso tu Elohim escoja. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Todopoderoso, tu Elohim, de toda la obra de tus manos. Tenemos aquí que se habla del segundo diezmo. Hay otras cosas que tienen que ser comidos en el lugar que el Todopoderoso ha escogido. Observe usted que el diezmo se consume del grano, del mosto, del aceite, de los primogénitos de las vacas, de las ovejas, de las ofrendas que se comprometen, de la ofrenda alzada, y se comerá en presencia del Todopoderoso en el lugar que Él escogió. Verso 20. Hablábamos del segundo diezmo. Hay varias clases de diezmo. Verso 20 nos dice: cuando el Todopoderoso tu Elohim haya extendido tus fronteras como te ha prometido y tú digas: comeré carne. Porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne, toda la que desees. Esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. Verso 21. Si el lugar que el Todopoderoso tu Elohim escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Todopoderoso te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. En primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca de la tienda de la morada y así ofrecer sus ofrendas de paz que se comen en la presencia del Todopoderoso. Por eso en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera de la tienda de la morada y del templo. También se han interpretado las palabras dentro de tus ciudades, de manera que al comer carne hay que estar sometido a las normas de kashrut establecidas por las autoridades en Israel, que se reunían en las puertas de las ciudades.
23. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es vida, y no comerás el alma con la carne. La segunda parte del verso significa que no se puede comer un miembro de un animal vivo. En otras palabras, no se puede comer la carne de un animal mientras que esté vivo, mientras que su alma en hebreo es nefesh, esté en él. Este mandamiento es también uno de los 7 que fueron dados a todos los seres humanos. 24. No la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra. Se refiere a no comer sangre coagulada. 25. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante de el Todopoderoso. Aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión para que te vaya bien aparece además de este versículo en relación con el mandamiento de honrar a los padres. Recuerde Deuteronomio 5:16. Y también en el mandamiento de Deuteronomio 19:13 acerca de la ejecución del asesino. Con el mandamiento de no tomar los pájaros de los pájaros la madre con los huevos en Deuteronomio 22:6-7. Aquí vemos entonces la diferencia entre la vida y la muerte. Verso 30. Cuídate de que no seas atraído tras ellos, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus baales, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus baales para que yo haga lo mismo? Este texto vemos la gran importancia de ser radical en cuanto a la idolatría. Todo lo que tiene que ver con el culto pagano, tan radical que hasta que hay que estar dispuestos a entregar hasta a los familiares más íntimos a la Corte de Justicia para su ejecución. Tan radical que hay que estar dispuesto a eliminar a todos los habitantes de una ciudad y quemarla, obedeciendo la orden del Todopoderoso, de manera que nunca más esa ciudad sea reconstruida. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torah establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que el Todopoderoso quiere que tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea la de la Torá? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? ¿Estoy viendo o permitiendo que mis hijos vean programas de televisión que tienen que ver con brujería? Y otras preguntas. Mateo 24, 4-5, 11 y 24 dice: respondiendo el Mesías les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. 11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El Mesías habló de estos movimientos en los últimos tiempos. Dijo que habrían grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas. Hoy en día se habla mucho de los llamados predicadores, entre comillas, ungidos. Cuidado, no todo lo que reluce es oro. Tanto en la Torá de Moisés como entre los profetas de las Escrituras, como en bocas del Mesías, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos.
Es fácil ser engañado. Las apariencias pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden hacer que creamos en esos profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos. La regla que tenemos para medir a los profetas, para detectarlos, es si su poder, si su mensaje y su estilo de vida están de acuerdo con la Torá de Moisés y con las enseñanzas del Mesías y de los escritores, seguidores del Mesías. El que enseña a los demás que el Mesías no es el Mesías de Israel es un falso maestro, porque se ha apartado de la Torá de Moisés que escribe del Mesías en todas sus páginas. El Mesías no enseñó a sus discípulos a apartarse de Moisés ni de las costumbres de Israel. El Mesías no fundó una nueva religión ni dijo que sus seguidores lo hicieran. El Mesías no mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Es una caricatura lamentable que ha sido muy extendida por el mundo. Presenta a cierto personaje como el fundador de nuevas religiones. Esto no tiene mucho en común con el verdadero Mesías. La Torá de Moisés, los profetas, las escrituras del Tanaj y los escritos nazarenos nos enseñan que el Mesías no enseñó a discípulos a apartarse de Moisés, que no fundó nuevas religiones ni ordenó a los discípulos o seguidores que lo hicieran. Y el Mesías no mezcló enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Una religión que ha hecho todas esas cosas no es un producto del Mesías de Israel ni de sus seguidores, sino el resultado de una gran apostasía. Y esta es mencionada por los discípulos del Maestro y por el Maestro mismo. Si el Mesías hubiera hecho alguna o varias de estas cosas que mencionamos, no sería el Mesías prometido a Israel según las Escrituras inspiradas. Es tiempo de denunciar la mentira que se ha divulgado acerca del justo y santo, para que el mundo israelita y los demás vean que Él es verdaderamente el que las Escrituras dicen que es. Es tiempo de dejar de dibujar caricaturas del verdadero Mesías y mostrar su cara judía, su cara israelita, su apego por la Torá, su respeto por las tradiciones de esa época. Antes de ser entregado a la muerte, todos coincidían en que no había delito alguno en él. No encontraron testigos que pudieran decir nada en contra de él. Era imposible encontrar desobediencia a los mandamientos en este hombre, porque no rompió con el Shabbat, ni con ningún tema de la Torá de Moisés, ni con las reglas establecidas, inclusive del judaísmo de esos tiempos. Seguimos en nuestra porción Observa, capítulo 13, verso 4, nos dice: En pos del Todopoderoso vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz, le serviréis y a él os uniréis. Esto nos da a entender que el Todopoderoso se está moviendo todo el tiempo y que si no le seguimos, nos podemos quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino una doctrina viva, expansiva, desarrollándose, evolucionando, que a pesar de eso no pierde su base, su punto de partida, que es la Torá escrita, la Torá viviente. Juan 5, 19 al 20.
Respondió entonces el Mesías y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Debemos juntarnos con este proyecto, colaborar con el Todopoderoso para cumplir con sus planes. Fuimos creados para cumplir los planes del Todopoderoso y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino que tenemos que movernos hacia adelante, siempre buscando la presencia del Todopoderoso, siempre siendo sensibles para saber dónde el Todopoderoso camina y seguir sus pasos y pegarnos a Él todo el tiempo. Capítulo 13, verso 11, allí nos dice, entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Nota, la ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. Vamos a Mateo 5, 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. De manera que todos estos mandamientos tendrán que cumplirse antes de la destrucción del cielo y de la tierra. Capítulo 14, verso 1. Vosotros sois del Todopoderoso vuestro Elohim. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Observe usted que aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Todopoderoso. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por el Todopoderoso como hijos suyos, incluso aunque se hayan rebelado contra él. Recuerde Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Todopoderoso habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Juan 11, 51 al 52. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que el Mesías iba a morir por la nación judía. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que están esparcidos. Las Escrituras enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Elohim. Por otro lado, enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo. Mateo 5, 9 y 44 al 45 nos dice, dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Elohim. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es interesante ver esta tensión entre la frase para que seáis y luego vuestro Padre. Si Elohim ya era su Padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Elohim por Padre. Lucas 6, 35 al 36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio,
y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Aquí vemos esa misma tensión. Sediste vuestro Padre a aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado ya eran hijos, pero por el otro necesitan vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a serlo. Comparamos estos dos textos escritos después de la resurrección del Mesías. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Aquí se encuentran los mismos mandamientos que vimos anteriormente presentados por el Mesías. Hay una conversación radical entre el Mesías y algunos hijos físicos de Israel. Lo vemos en Juan 8. Entonces el Mesías decía a los israelitas que habían creído en él: sé que soy descendiente de Abraham y, sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si Elohim fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Elohim y vine de él. Sois de vuestro padre el diablo. El que de Elohim escucha las palabras de Elohim. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois hijos de Elohim. Vamos a detenernos un poco en este verso. Aquí nos dice lo siguiente: si Elohim fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Elohim y vine de él. Entonces los hijos del Todopoderoso amarán al Hijo, al ungido, porque el ungido salió de Elohim y vino de él. El que no hace esto, dice el Mesías, que es hijo del diablo, o es hijo de Elohim, o es hijo del diablo. El que es hijo de Elohim escucha las palabras de Elohim. ¿Y cuáles son las palabras de Elohim? La Torá. Su palabra es la Torá. La Torá es el Mesías, la palabra hecha carne. Pero si no escuchan ni a la Torá ni escuchan al Hijo, no son hijos de Elohim. Muy claro el verso de Juan. Este texto nos enseña que no es suficiente en el caso de los fariseos ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Elohim. Esos israelitas eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero por su comportamiento no fueron reconocidos como hijos de Elohim por el Mesías, sino que todo lo contrario, los consideró hijos del adversario, Hasatán. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas: haber nacido físicamente y ser heredero genético de aquel que es llamado padre, y ser representante o servidor de alguien. Cuando las escrituras hablan de ser hijo de Elohim, no significa que Elohim puede engendrar, sino que Él es tu origen, que tú eres representante suyo y seguidor y servidor. Teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Mesías y Shaul enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Elohim para llegar a ser un hijo
del Padre Celestial. De esa manera uno actúa como un buen seguidor. Su manera de ser representa la manera de ser del Padre Celestial. De esa manera podemos llegar a ser su hijo. Tomemos nota de que aquí no estamos hablando de la salvación, sino del camino para llegar a un ser, un fiel representante de Elohim. Vamos a Romanos 9, 8 y 26 nos dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. A quienes se les dijo, no sois mi pueblo, a los israelitas cuando estuvieron inmersos en el pecado. Ellos volverán al Todopoderoso y serán llamados hijos del Elohim viviente. Vamos a Romanos 9, 3, 4. Allí nos dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Veamos otra vez Romanos 9 del 3 al 4. Se supone que este libro de los Romanos lo escribió el discípulo Shaul. Él era de la tribu de Benjamín, o sea, era israelita. Y dice Pablo, a los israelitas pertenece la adopción como hijos, la gloria, pertenecen los pactos, la Torá, pertenecen el culto y pertenecen las promesas. En la escritura también hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Elohim, la adopción como hijos. Según este texto, el derecho de ser hijos de Elohim pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas, que eran parientes en la carne del discípulo Shaul. Pero enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad. Consulte Lucas 15. Oseas 1:10, allí dice, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente. De manera que el discípulo Shaul, conocido como Pablo, está citando a Oseas 1:10. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Elohim. Por lo tanto, no fueron contados más como hijos. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder los que les pertenece por su infidelidad al pacto con el Todopoderoso. Pero el profeta habla de una restauración de ese privilegio. Y mediante la redención en el Mesías, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones tendrán de vuelta el derecho de ser llamados hijos de Elohim. Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, a los que creen en su nombre, entre paréntesis, su misión, su plan, su tarea, cerramos paréntesis, a los que creen en su nombre, que no fueron engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Elohim. Todos los que reciben al Mesías y creen en su nombre, su función, su plan, su labor, su tarea, pueden llegar a ser hijos de Elohim, de manera que son engendrados por Elohim para ser sus hijos. Este texto habla tanto de los israelitas
como a no israelitas. Esa forma de ser hijo de Elohim no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la carne, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque esta es una obra sobrenatural hecha por el mismo Elohim. Obviamente en este contexto están excluidos como hijos de Elohim los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia divina activada por medio del Mesías para poder recibir la potestad de llegar nuevamente a ser hechos hijos de Elohim. Gálatas 4:5 nos dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Elohim ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Vemos que los que estaban bajo ley necesitaban ser redimidos para poder recibir esa adopción de hijos que realmente les pertenecía como hijos de Israel y miembros del pacto. Bajo la ley puede ser una expresión que significa legalismo, pero alude al manejo legalista de la Torá en el judaísmo de aquella época. Efesios nos escogió a los israelitas, entre paréntesis, en él, Mesías, entre paréntesis, añadidos con fines de aclaración, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, paréntesis, como tienen que ser los que serían llamados hijos de Elohim, santos y sin mancha. ¿Y qué significa santo? Significa estar apartados, dedicados al Todopoderoso. ¿Y qué significa sin mancha? Sin mancha significa que no podrá acusárseles de ser o estar en desobediencia a los mandamientos. Seguimos la lectura. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, o esperar al Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de santidad de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Un verso profundo, completo, con mucho tema para meditar y reflexionar. Podemos hacernos la pregunta, ¿no eran Moisés y David que vivían antes del Mesías verdaderos hijos de Elohim? En el verso 12 tenemos la respuesta a esa pregunta, nos dice, a fin de que nosotros, los israelitas y sus ancestros, que fuimos los primeros en esperar al Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Ellos estaban esperando al Mesías que fue anunciado en toda la Torá y en todos los profetas. Ellos hablan de que eran los primeros en esperar al Mesías. Los que esperaban al Mesías eran los que vivían antes del Mesías. Entonces, según este contexto, los que antes estaban esperando al Mesías también están incluidos entre los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir la adopción como hijos de Elohim mediante el Mesías.
De la misma manera como nosotros miramos hacia atrás, en una obra redentora y eterna terminada con la muerte y resurrección del Mesías, así también ellos miraron hacia adelante, hacia el futuro, esperando y creyendo en la misma obra salvadora, aunque no tenían los detalles tan claros como los tenemos nosotros ahora. Los que vivían antes del Mesías fueron salvos por medio de la fe en el poder redentor del Todopoderoso, que se haría realidad por medio del Mesías, igual que nosotros que vivimos después de la primera venida del Mesías. Resumen. Los hijos de Israel son hijos de Elohim por ser parte de los pactos. Ser hijo significa, por un lado, ser parte de un pacto familiar y por el otro, ser un imitador fiel, un representante del Padre. Solamente los hijos de Israel que son creyentes en el Mesías Redentor serán finalmente reconocidos como hijos de Elohim. Uno puede ser hijo de Elohim en un nivel sin serlo en otro nivel más alto. Los santos que vivían antes del Mesías fueron salvos por medio de la fe en el que había prometido la venida del Mesías sufriente, pero no podían experimentar la regeneración de sus espíritus porque el Mesías todavía no había venido ni resucitado. Para poder ser hijo de Elohim, mediante la regeneración del espíritu hay que recibir a el Mesías, a Hamashiach, como el Mesías que estaban ellos esperando y que nosotros estamos recibiendo. No seremos plenamente hijos de Elohim hasta la segunda venida del Mesías. Ser un hijo no significa obligatoriamente que uno haya sido engendrado en el sentido biológico, sino que puede significar ser un seguidor, un imitador, un discípulo o un representante. Por tanto, los jueces también son llamados hijos de Elohim. Ellos recibieron puestos de autoridad, representan al Todopoderoso en la sociedad. Recuerde el Salmo 82. Retomamos la porción observa, capítulo 14, verso 2. Porque eres pueblo santo para el Todopoderoso tu Elohim. Y el Todopoderoso te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Aquí vemos entonces que la santidad tiene que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esa diferencia de comida es debido a la diferencia entre ese nivel de santidad de los hijos de Israel y los demás pueblos. Verso 8. El cerdo, aunque tiene pezuña dividida, no rumia, será impuro para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocarán sus cadáveres. Aquí el cerdo es impuro para vosotros, es decir, para los hijos de Israel, no para los demás. La prohibición de tocar los cadáveres de estos animales es solo durante el tiempo de las fiestas. 14:10 dice: pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será impuro para vosotros. Estamos viendo un recordatorio de lo que se nos había ordenado en Levítico 11. Verso 21. No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Todopoderoso, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. La palabra que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. Nevelá, según la enciclopedia judaica, es un sustantivo descriptivo para
cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como resultado de otro proceso que no sea una matanza ritual válida. Esto se llama shehita. El Pentateuco prohíbe que el consumo de ese tipo de carne que puede ser dada a un extranjero o vendida a un no israelita. Verso 22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinda tu campo, cada año. Aquí este es el primer diezmo. El primer diezmo, Maaser Rishon. Este diezmo se entrega a los levitas y los levitas lo consumen, se lo comen en cualquier lugar. Durante el año, el producto de la sementera, todo lo que se ha sembrado y ha producido, lógicamente después de deducir los gastos, lo que queda de la producción, o sea, la ganancia de la producción, en ese diezmo se entrega al levitas. Confirme número 1826, número 1826. Y el verso 23 habla del segundo diezmo. Comerás en la presencia del Todopoderoso tu Elohim en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, tu mosto, tu aceite, primogénito de vacas, ovejas, para que aprendas a temer siempre al Todopoderoso tu Elohim. ¿De qué se daba el diezmo entonces? Del grano, del mosto, del aceite, de los primogénitos de la vaca y de las ovejas. ¿Y esto era para qué? Para que se aprenda a temer, no por un rato, siempre al Todopoderoso. Es el segundo diezmo, Maaser Sheni. Ese se come en Jerusalén durante los años primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo de 7 años. Así que hay un ciclo de 7 años que también rige y normaliza, o sea, le pone normas al diezmo. 26. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, ovejas, vino o licor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Todopoderoso tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. El vino es solamente para alegrarse, un poco de vino alegra el corazón, no es para emborracharse, que quede claro. La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas en su medida. Este texto menciona 2 tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino. En vino en hebreo es yaín, de la raíz fermentar, por lo tanto, no puede referirse al jugo de uva, que se llama tirosh. La palabra traducida como sidra es la palabra hebrea shehar, significa bebida embriagante o licor. Esas bebidas son permitidas ingerir aún en la ciudad más santa delante del Todopoderoso, junto con las comidas, con el fin de alegrarse delante del Todopoderoso. Pero la Escritura prohíbe embriagarse. Una buena regla para detectar para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino, un vino a 12 grados de alcohol o los equivalentes. Pero hay personas que con menos ya pueden afectarse, entonces deben ser más cuidadosas. El tema en la Torá es que pone un límite en la escritura. No es abstenerse del alcohol porque alegra el corazón, sino del abuso del alcohol.
Ahí tenemos unos textos que mencionan el vino. Puede tomar foto aquí en un minuto de estos textos. Un israelita no bebe el vino de los gentiles. Daniel 1, 5 al 8. O sea, se entiende que entonces es el vino que ellos producen y fermentan allá mismo con las vides cosechadas en Israel. Verso 28 y 29, otro tipo de verso. Vamos a ver. Al fin de cada tercer año, vimos que había un ciclo de 7 años en cuanto al diezmo. En el tercer año se saca todo el diezmo de los productos de ese año y se deposita en las ciudades. Y el levita viene, porque el levita no tiene herencia ni parte contigo. El forastero, el huérfano y la viuda que habitan en sus ciudades comerán y se saciarán, para que el Todopoderoso tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano haga. Esto es lo que se llama el diezmo de los pobres, Maaser Ani. El levita recibe el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero y sexto del ciclo de 7 años. Recuerde, Shemitah. El diezmo en hebreo es Maaser. Es la porción del producto agrícola que se separa cada año y se entrega a sus respectivos destinatarios. La Torah es muy clara en qué consiste, en qué tiempo se entrega, a quién se entrega y dónde se entrega el diezmo, con toda claridad. Los diezmos se dividen en 3 partes. El primer diezmo es Maaser Rishon. El segundo diezmo es Maaser Sheni. El diezmo del pobre es Maaser Ani. El orden de separación es el siguiente. Vamos a prolongar un poco porque tenemos bastante tema. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la teruma, porción separada, y es entregada directamente al Cohen. Luego se separa el Maaser Rishon, es entregado al Leví. De aquí el Leví separa la parte llamada Trumat Maaser y se la entrega al Cohen Gadol. Tercero, se separa al Cohen. Se separa el Maaser Sheni y es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primero, segundo, cuarto, quinto año del ciclo agrícola de 7 años. En el tercero y sexto años, en el lugar del Maaser Sheni, se separa el Maaser Ani, el cual es entregado a los pobres. En el séptimo año no se separan los diezmos. Seguimos en nuestra porción capítulo 15 de Deuteronomio, verso 1. Al final de 7 años harás una remisión. El año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torah nos presenta 3 casos en cuanto a la pobreza. Versos 4 al 6 nos dice: no habrá menesteroso entre vosotros, si solo escuchas fielmente la voz del Todopoderoso tu Elohim. La perfecta obediencia a los mandamientos produce un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitará tomar préstamos. Al contrario, darían préstamos a muchas naciones. 10. Si hay un menesteroso contigo. En este nivel inferior de obediencia habrá posibilidades de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso hay una obligación a darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de remisión. Observe usted, puede tomar foto acá de los textos que hablan de ser generosos,
con los pobres. Hay algunos de los escritos nazarenos. La ayuda social es un asunto muy importante para los israelitas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, versos 11 y 18. Nunca van a faltar pobres entre nosotros y por eso estamos ordenados a ayudarlos. Incluso podía haber tanta pobreza que algunos eran vendidos como esclavos. En tal caso, tendrían que ser liberados en el año de remisión con un buen dinerito de despido. El resultado de esa generosidad es que el Todopoderoso nos bendice en todo lo que hagamos. Versos 19 y 23 al 23. Todo primogénito que nazca de tu ganado lo comerás en el lugar que el Todopoderoso escoja. Los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un cohen en el templo o en las ciudades, en el caso de que tuvieran algún defecto. Hoy en día en Israel, como no hay templo, los primogénitos de esos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y ganados hasta su muerte natural. No se saca beneficio de ellos. Capítulo 16, verso 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pesaj al Todopoderoso tu Elohim, porque en el mes de Abib el Todopoderoso tu Elohim te sacó de Egipto de noche. Un recordatorio ahora entonces acerca de las fiestas. En 3 ocasiones, tome nota por favor, la Torah menciona las fiestas sagradas. Levítico 23, Números 28 y Deuteronomio 16. Y manejan diferentes temas estos capítulos. Levítico 23 la cita en el orden correcto del año. En Números 28 enseña los sacrificios que hay que ofrecer en esas fiestas. En Números 16 se nos resalta el deber de Israel de hacer peregrinaje a Jerusalén. En Números 33:3 salieron al día siguiente del sacrificio de Pesaj a la vista de todos los egipcios a la madrugada. De noche el faraón les dio permiso para salir. Verso 2. Sacrificarán la Pesaj al Todopoderoso tu Elohim en tus rebaños de tus manadas en el lugar que el Todopoderoso escoja para allí poner su nombre. O sea que el sacrificio se hace en ese lugar, en Jerusalén. No se puede sacrificar el cordero de Pesaj fuera de Jerusalén. 7. La asarán y la comerán en el lugar que el Todopoderoso tu Elohim escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. La mañana se refiere a la mañana del segundo día de la fiesta, es decir, la mañana del 16 de Nisan. Durante el Shabbat de la fiesta está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Verso 8. 6 días comerán pan sin levadura y en el séptimo día habrá una retención para el Todopoderoso tu Elohim. Ningún trabajo harán en el día 7. Siete semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Shavuot. La celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, está relacionada con Pesaj. Es la conclusión de Pesaj. La celebración de Pesaj y los panes sin levadura se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Egipto. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torah es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. La libertad no es completa sin la Torah, que fue dada 7 semanas más tarde.
Te alegrarás delante del Todopoderoso tu Elohim, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano, la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Todopoderoso tu Elohim escoja para poner allí su nombre. Recuerde su nombre, más que un conjunto de letras, de sílabas para diferenciar a una persona o identificarla, nos habla de su labor, de su tarea, de su importancia, de su persona como tal. Ahora, no, en cuanto al texto, no hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesaj, solo en Shavuot y Sukkot. Esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del cielo por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Esos límites producen libertad porque así sabemos en qué área nos movemos sin peligro. Y vamos a Jacobo 1:25 y 2:12. Allí dice: pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Así hablad y así procedéis, como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. Verso 14. Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda que están en tus ciudades. Pesaj no es para el extranjero, solo para los israelitas y para el extranjero que se adhiere al israelita y tiene que ser circuncidado, entre otras cosas. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso durante el reinado mesiánico todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, y eso lo encontramos en Zacarías 14, 16 al 19, y habrá un castigo si no lo hacen. Vemos allí lo siguiente: sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Todopoderoso de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las tiendas. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Todopoderoso de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Todopoderoso herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Verso 15. 7 días celebrarás fiesta al Todopoderoso tu Elohim en el lugar que escoja el Todopoderoso, porque el Todopoderoso tu Elohim te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. La palabra hebrea para fiesta es Hag. Viene de una raíz que significa moverse en círculo. Por eso se nos habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas del Todopoderoso con movimientos en círculo. Hay mucha alegría en Sukkot y el motivo es, según este texto, la bendición material que el Todopoderoso le ha dado al pueblo durante esas cosechas de verano. Esto nos habla en proyección a la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot, donde se habla de la cosecha para el reino de los cielos desde todas las naciones de la tierra. Más dichoso es dar que recibir. Todo varón estaba obligado a llevar sacrificios al pueblo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa si no hay generosidad.
Con este comentario concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción. Observa Deuteronomio 11, 26 al 16, 17. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos sostenido la vida con su misericordia renovada cada día, por proveernos salud, lo necesario para sobrevivir y aún más sobreabundando, y el Todopoderoso, el digno de toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. La sugerencia es que se tome toda esta porción, se reflexione, se investigue, se escudriñe bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Shalom.